Buenas tardes, profesor y compañeros. Tenemos el gusto de presentarle un pequeño entre breve historia y la información completa del lenguaje de programación Groovy. Los integrantes somos Alejandro Correa y mi persona Rodolfo Quintero. A continuación, el desarrollo del lenguaje de programación Groovy. Introducción. El presente trabajo consiste en el desarrollo del lenguaje de programación llamado Groovy, del cual mencionaremos historias, sus características, expresiones, enunciados y todo tipo de información que permita comprenderlo de una mejor forma. Al finalizar explicaremos y detallaremos un ejemplo para lograr la mayor comprensión posible a este lenguaje tan interesante. Lenguaje de Groovy. Historia. Mientras James Strachan esperaba junto a su mujer para embarcar en su vuelo de vuelta a casa, ella decidió dar un paseo y realizar las últimas compras. En ese justo momento, James visitó un cibercafé del aeropuerto con la intención de aprender algo sobre Python. James era un experto programador Java y enseguida se dio cuenta de que Python tenía algunas interesantes características que podrían ser muy atractivas para los desarrolladores Java. Entre estas características destacaban el soporte nativo para tipos de datos comunes mediante una sintaxis muy intuitiva. A su vez también podemos mencionar que el lenguaje se fue creado por el experto programador ya mencionado James Strachan en el año 2003. Groovy.1 apareció el 2 de enero de 2007, después de varias versiones beta y otras tantas candidatas a release. El 7 de diciembre de 2007 apareció la versión Groovy 1.1, que finalmente fue renombrada Groovy 1.5 con el fin de notar la gran cantidad de cambios que ha sufrido con respecto a la versión 1.0. En diciembre de 2009 se publicó la versión 1.7. Groovy es un lenguaje de programación ágil y dinámico diseñado para la plataforma Java con determinadas características inspiradas en lenguajes como Python, Ruby o Smalltalk, poniéndolas a disposición de los programadores Java mediante una sintaxis típica de Java. Es un lenguaje muy versátil, permitiendo usarse para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles para Android o incluso usándola como lenguaje de scripting. Características. Entre las características que distinguen a Groovy incluyen el tipado estático y dinámico, closure, sobrecarga de operadores, sintaxis nativa para la manipulación de listas y maps, soporte nativo para expresiones regulares, iteración polimórfica, expresiones bebidas dentro de strings. La sintaxis de Groovy puede ser mucho más compacta que Java. Otras características pueden ser: su sintaxis es muy similar a Java con alguna peculiaridad, usa el mismo modelo de objetos, hilos y seguridad de Java. Al compilar un producto Groovy, generalmente el mismo bytecode que un proyecto Java, por eso son totalmente compatibles. Objeto de datos, tipo de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son aquellos que tienen valor por sí mismo, bien sea un entero, un carácter o un número en coma flotante, y es imposible crear nuevos tipos de datos primitivos. Variables. Una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información de un determinado tipo de dato. Tipado estático, que es escribiendo el tipo explícitamente. Tipo dinámico, utilizando la palabra reservada def. Constantes. Una constante es una variable del sistema que mantiene un valor inmutable a lo largo de toda la vida del programa. En Groovy, parece que si se declara una constante utilizando el final, entonces no se puede acceder en los ámbitos secundarios. La solución alternativa que tengo es que crear una variable independiente, pero no es una constante y no es elegante. Tipo de datos numéricos. Dos tipos de datos numéricos, los enteros y los reales. Los enteros representan todos los números enteros, positivo, negativo y cero, sin parte decimal, y los reales float sirve para representar los números reales, tienen una parte decimal y la otra después la coma también decimal. Al lado muestra los diferentes tipos que pueden salir de estos ya mencionados. Tipo de datos de caracteres. El tipo de datos char almacena datos de carácter en un campo de longitud fija. Los datos pueden ser una serie de letras, números y otros caracteres de un solo byte o varios bytes que pueden ser utilizados por el juego de códigos del entorno local de la base de datos. Tipo de datos booleanos. El tipo de datos booleano es que puede representar valores de lógica binaria, esto es dos valores que normalmente representan falso o verdadero. Para generar un dato o valor lógico a partir de otros tipos de datos, típicamente se emplean los operadores relacionales o operadores de relación. Por ejemplo, 0 es igual a falso y 1 es igual a verdadero. Tipo de datos estructurados. Los tipos de datos estructurados más comunes son vectores, matrices, array,
cadena de caracteres, string, registro y uniones, tipo de datos, arreglos. Un arreglo dinámico en este caso, así de sencillo, se puede crear en Groovy. Solo basta con definir la palabra con la palabra def, clave def, seguida el nombre de la variable y por último un par de corchetes vacíos. Esto será compilado como un objeto de ArrayList. Hay otras formas que en los ejemplos serán mostrados. Tipo de dato de registro es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, entero, real, carácter, o bien otras estructuras de datos. A cada uno de estos elementos se le llama campo. Como podemos ver, los registros se basan mediante un tipo de archivo que se pide o algo que se desea observar mediante entero, real o cualquier tipo de dato. Apuntadores o punteros. Existen muchas ventajas en el uso de punteros de método. En primer lugar, este tipo de puntero es un cierre groovy.lang.closure, por lo que se puede utilizar como cierre. En particular, utiliza los métodos siguientes para implementar patrones estratégicos. A su vez, como podemos ver en la imagen, la variable str contiene una cadena. El 2 guarda la cadena anterior, to upper case. Los 3, los métodos se pueden llamar como métodos normales. 4, verifica que el resultado sea consistente con llamar al método anterior str directamente. A continuación, mi compañero Alejandro Correa. Bueno, como siguiente punto tenemos archivos de entrada y salida. En el paquete java.io contiene todas las clases relacionadas con las funciones de entrada, que sería input, y la de salida, que sería output. Se habla de es o de io refiriéndose a la entrada y la salida. En términos de programación, se denomina entrada a la posibilidad de introducir datos hacia un programa y salida sería la capacidad de un programa de mostrar información al usuario. Todas las clases relacionadas con la entrada y la salida de datos están en el paquete java.io, como vemos aquí en esta imagen a la derecha. Siguiente. Tipos de datos definidos por el usuario. Un tipo de dato definido por el usuario es un tipo de dato que deriva de un tipo de dato existente, como lo vemos aquí, que tiene su type en clientes, y abajo podemos ver todos los tipos de datos con su variable correspondiente, sería integer, double y string, entre otras. Siguiente. Como siguiente punto tenemos el control de secuencia. Las estructuras de control determinan la secuencia de ejecución de las sentencias de un programa. Los programas contienen instrucciones que se ejecutan generalmente una a continuación de la otra según la secuencia en la que el programador ha escrito el código. Aquí en la imagen de la derecha vemos las estructuras de control, que sería estructura secuencial, estructura condicional, estructura repetitiva y las instrucciones de salto, y abajo vemos las condicionales de cada una. Siguiente. Expresiones regulares. Groovy tiene soporte nativo para las expresiones regulares, con una sintaxis muy simple de usar. Las expresiones regulares son muy versátiles para el procesamiento de textos, ya que brindan la posibilidad de buscar y extraer patrones de un string. El ejemplo más simple de una expresión regular es una matriz con las letras y números. La expresión más simple con una expresión regular es con el operador que vemos en pantalla. Y acá a la derecha tenemos algunas expresiones regulares denotadas por su debido, por lo menos acá tenemos el if y el else. Siguiente. Acá tenemos los enunciados. Los enunciados en programación básicamente son una serie de comandos para realizar alguna cosa en nuestro programa. En la imagen vemos en un system out print cómo se imprime el hello Groovy. Siguiente. Enunciados de entrada y salida. Como todos sabrán, en los lenguajes de programación manejamos los siguientes elementos básicos, que son variables, condiciones, ciclos, funciones, etc. Sin embargo, es transversal a todo esto las dos operaciones con las que los lenguajes de programación se denominan como entrada
cuando el usuario interactúa con el sistema, y salida cuando el sistema muestra al usuario. Y aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que es la entrada estándar denominada por su system.out y la salida que sería del error en system.error. Siguiente. Enunciados compuestos. Un enunciado compuesto es una secuencia de enunciados que se ejecuta secuencialmente. Pueden incluirse allí donde se espere un enunciado para construir enunciados más grandes. Existen enunciados compuestos o bloques, los cuales pueden colocarse en cualquier lugar donde se pondría un solo enunciado. Aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que sería el enunciado compuesto. Siguiente. Tenemos aquí también los enunciados condicionales, que los enunciados condicionales permiten controlar cuál de un grupo de enunciados se ejecutan en base a una determinada condición que es necesario evaluar. Un ejemplo sería la estructura if, que es el que más se utiliza, que serían las expresiones condicionales. Suelen expresarse con bloques if, que son iguales a los de Java. Y aquí tenemos un ejemplo de un enunciado denotado y abajo se imprime su debido buenas tardes. Siguiente. Enunciados de iteración. Los enunciados de iteración permiten repetir un enunciado determinado hacia un número de veces o hasta que se cumpla una condición. Un ejemplo sería las estructuras for y do while. Aquí vemos la estructura for, que es para repetir el conjunto de números, y la estructura do, que estaría con su enunciado 1 y abajo el while, que tendría la condición adentro, que en este caso le querramos poner. Siguiente. Subprogramas y funciones de Groovy. Como subprogramas, podemos decir de que son la base de la programación orientada a objetos, como la filosofía de la programación Java es orientada también a objetos. Los subprogramas o algoritmos pueden tener la forma de una clase, que sería denotada por class, que define un tipo de objetos con métodos, o en este caso, rutinas. ¿Cuál sería su función? Groovy permite a los desarrolladores introducir este tipado dentro de Java. Sintaxis concisa, breve y directa. Permite a los programadores que usan Groovy el desarrollo de proyectos de una forma más rápida y sencilla. Tiene una curva de aprendizaje relativamente corta y podemos decir de que es un lenguaje relativamente sencillo como Python o Ruby, por ejemplo. Siguiente. Estructura del lenguaje Groovy. Groovy es un lenguaje muy versátil, permitiendo usarse para desarrolladores de aplicaciones web y de aplicaciones de escritorio. También para aplicaciones Android o incluso usándolo como un lenguaje de scripting. El código fuente de Groovy se compila en el código de bytes de Java para que pueda ejecutarse en cualquier plataforma que tenga JRE instalado. Groovy también realiza muchas tareas detrás de escena que lo hacen más ágil y dinámico. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo práctico. Como vemos aquí, tenemos un array que se iguala a la cantidad de números que querramos. Y abajo tenemos un system out print, que esto nos imprime la cantidad de números retirados de Los Ángeles Lakers. Y abajo su for, que sería, como ya repetí, para repetir el conjunto de números que está en el array. Y abajo se imprime. Aquí a la derecha podemos ver la cantidad de números que tienen Los Ángeles Lakers retirados, que sea el 8, el 24, el 34 y el 22, por decir algunos. Siguiente. Este es otro tipo de ejemplo, es un poquito más normal, que sería el Hola Mundo, que lo declaré con su clase Hola Mundo, y el static void, que sería para llamar a una función, que sería en este caso string, que es una función bastante utilizada en este lenguaje, y abajo en el system out print, imprimí lo que es Hola Mundo Groovy, y acá a la derecha tenemos el resultado de la impresión. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una pequeña conclusión. Podemos decir de que en este trabajo se pudo comprender los diferentes aspectos y características que contiene el lenguaje Groovy.
Tenemos que mencionar la gran similitud al lenguaje Java y su sintaxis es muy parecida, con alguna peculiaridad, y usa el mismo modelo de objetos, de hilos y de seguridad que Java. Podemos mencionar que este lenguaje ya mencionado puede ser usado con integración de componentes, pruebas de concepto y proyectos rápidos y chicos. También puedo decir de que sin duda es un programa calificado de buena manera, pero al contar con similitudes con otros programas y menos conocidos en el mercado, lo hace estar debajo de los grandes lenguajes, que serían Java, Python, etc. Siguiente, aquí tenemos la bibliografía, donde encontramos la información. Y bueno, muchas gracias.